Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Elçin Sangu y Bar Arduk sorprenden con una noticia que ha conmovido a todo el mundo del espectáculo: se casan. Pero lo que realmente dejó sin palabras a sus fans fue lo que sucedió en la noche de la Nagecesi, una celebración tradicional previa a la boda. La actriz, visiblemente emocionada, no pudo contener las lágrimas ante sus amigas y familiares. La noche comenzó con un ambiente festivo y lleno de música tradicional. Elçin, vestida con un caftán rojo decorado con bordados dorados, lucía radiante. Sin embargo, mientras bailaba rodeada de sus seres queridos, la emoción la sobrepasó. No puedo creer que este día haya llegado. Estoy muy feliz de casarme con Bar, el amor de mi vida, dijo entre lágrimas, sosteniendo la mano de una de sus mejores amigas. Los rumores sobre su relación habían sido constantes en los últimos años, pero la pareja siempre mantuvo un perfil bajo. Esta boda marca un antes y un después en sus vidas y también en sus carreras. Durante la ceremonia de la Nagecesi, muchos rostros conocidos del mundo del entretenimiento estuvieron presentes, pero fue la emoción sincera de Elçin lo que capturó todas las miradas. Hemos pasado por muchas cosas juntos, y hoy solo quiero mirar hacia el futuro. Me siento afortunada, muy afortunada, confesó Elçin mientras se secaba las lágrimas. Por su parte, Bar también tomó la palabra durante la noche y, con una sonrisa tranquila, dijo: nuestra boda será en un yal del Bósforo. Queremos algo íntimo, especial y lleno de significado. El anuncio del lugar del enlace también generó revuelo. Una boda en el Bósforo, en una de esas míticas mansiones frente al mar, es el sueño de muchas mujeres. Y ahora, Elçin vivirá ese sueño. Desde niña imaginaba una boda así, mirando el mar, rodeada de amor. Y ahora se hace realidad, expresó emocionada. Las redes sociales estallaron con mensajes de apoyo y entusiasmo. Las fanáticas de la pareja compartieron sus momentos favoritos de la Nagecesi, destacando la autenticidad de Elçin y la ternura con la que Bar la acompañaba en todo momento. Muchos comentaron que nunca antes se había visto a la actriz tan vulnerable y sincera. Uno de los momentos más comentados fue cuando Elçin, entre sollozos, abrazó a su madre y dijo: gracias por enseñarme a amar. Gracias por darme la fuerza para llegar hasta aquí. Esa frase, capturada en video por uno de los asistentes, se volvió viral en cuestión de minutos. Bar, por su parte, demostró una vez más por qué es uno de los hombres más queridos del mundo del espectáculo. Durante la noche, no se separó ni un segundo de Elçin. La cuidó, la hizo reír y, sobre todo, la escuchó. Estoy orgulloso de ti, de la mujer que eres y de todo lo que compartimos. Esta boda es solo el principio, le susurró al oído en uno de los momentos más íntimos de la noche. La celebración continuó hasta altas horas de la madrugada. Las danzas tradicionales se mezclaban con canciones modernas, creando una atmósfera mágica, como sacada de una película romántica. Las luces tenues, los pétalos de rosa esparcidos por el suelo y las risas de los invitados creaban un recuerdo imborrable. Cada detalle fue cuidadosamente pensado, desde los dulces servidos hasta la decoración floral, donde predominaban las rosas rojas, símbolo del amor apasionado entre los futuros esposos. Entre los invitados se encontraba una figura muy especial, la actriz y amiga cercana de Elçin, Asal Kaya. Al tomar la palabra, Asal no pudo evitar emocionarse. Conozco a Elçin desde hace años y sé cuánto ha soñado con este momento. Verla tan feliz y enamorada me llena el corazón, dijo con voz quebrada. Su discurso fue seguido por una ovación y abrazos cálidos que hicieron llorar a más de uno. Otro instante memorable de la noche fue la entrega del tag tradicional, un tocado simbólico que representa el paso de la novia hacia una nueva etapa. Cuando colocaron el tag sobre la cabeza de Elçin, se hizo un silencio solemne. La actriz cerró los ojos, respiró hondo y luego sonrió con serenidad. Estoy lista, dijo simplemente, y ese gesto quedó grabado en los corazones de todos los presentes. Mientras tanto, Bar,
que no dejaba de mirarla con ternura, organizó una pequeña sorpresa, mandó proyectar un video con imágenes inéditas de los dos. Desde sus primeras grabaciones juntos hasta momentos cotidianos compartidos lejos de las cámaras. La sala estalló en aplausos, pero lo más conmovedor fue la reacción de Elsin, quien se cubrió el rostro con las manos, entre lágrimas y sonrisas. «Eres mi casa, mi refugio, mi todo», dijo al abrazarlo al final del video. Con cada minuto que pasaba, la noche se volvía más mágica. Las estrellas parecían brillar más fuerte sobre el cielo del Bósforo, como si el universo también celebrara su amor. La música bajó el ritmo cuando llegó la hora del Nayakma, el momento en que se enciende la jena en la palma de la novia. Las amigas formaron un círculo, cantando la tradicional canción de despedida, mientras Elsin permanecía sentada en medio, con los ojos húmedos y las manos abiertas. Cuando la jena fue aplicada, la actriz susurró: «Esta no es una despedida, es un nuevo comienzo». El simbolismo de la jena, el sacrificio, la entrega, la promesa, cobró aún más fuerza con sus palabras. Bar, en un gesto poco común, también se dejó aplicar un pequeño punto de jena en la mano, como muestra de unión. «No hay tradición que no podamos compartir, si lo hacemos desde el corazón», declaró. Los momentos de emoción se alternaban con carcajadas, abrazos y bailes interminables. Las cámaras de los asistentes no paraban de grabar, conscientes de que estaban presenciando una noche histórica para una de las parejas más queridas del panorama artístico. Pero más allá del glamour, lo que todos destacaron fue la autenticidad, la humanidad y la complicidad entre los novios. A medida que avanzaba la noche, muchos invitados compartieron anécdotas divertidas de la pareja. Una de las más aplaudidas fue contada por el estilista de Elsin, quien recordó cómo, en una sesión de fotos, Bar apareció de sorpresa con un ramo de flores silvestres recogidas por él mismo. «No necesitaba cámaras para demostrarle su amor», dijo entre risas. Esa historia provocó una ola de agups en la sala. El cierre de la noche fue tan poético como todo lo anterior. Bar y Elsin, tomados de la mano, salieron al jardín iluminado por cientos de velas flotantes. Allí, frente a sus seres más queridos, intercambiaron unas breves promesas privadas. Nadie oyó sus palabras exactas, pero las miradas, las sonrisas y el abrazo final fueron suficientes para entenderlo todo. Cuando la música cesó y los invitados comenzaron a despedirse, el ambiente estaba cargado de una energía especial, como si todos hubiesen sido testigos no solo de una fiesta, sino de una verdadera historia de amor. Afuera, el rumor del mar acompañaba los pasos de quienes abandonaban el yal, mientras las redes sociales seguían ardiendo con imágenes, videos y mensajes de amor. Los medios de comunicación, al día siguiente, no tardaron en cubrir cada detalle del evento. Titulares como la noche en que Elsin Sangu se convirtió en la novia del año y Bar Arduk, el galán que conquistó corazones con su sencillez, se multiplicaron por todas partes. Pero más allá de las portadas, lo que quedó fue el recuerdo de una noche donde la emoción, la tradición y el amor fueron los verdaderos protagonistas. Y ahora, con la ceremonia oficial en puerta, solo queda esperar lo que será, sin duda, una boda inolvidable. Una unión que trasciende la pantalla, y que ha logrado tocar el alma de miles de seguidores que ven en ellos algo más que dos celebridades, una pareja real, sincera y profundamente enamorada. Si te ha emocionado esta historia tanto como a nosotras, no olvides dejar tu opinión en los comentarios. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún detalle de esta boda que promete ser una de las más inolvidables del año.